¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a, Psique y vida. pues el día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte de nuestra entrevista con Brenda, quien es nutrióloga, y pues aquí vamos a seguir con algunas preguntas muy interesantes. En el capítulo pasado, pues nos quedamos con una bastante interesante, que es, ¿tú qué opinabas sobre esta cuestión de los carbohidratos? ¿A quién sí dejárselo, a quién no dejárselo y si hay que retirarlos por completo? ¿Tú qué opinas de eso? Ok, bueno, en este caso, am, diría la respuesta corta es, no es posible recomendar o sugerir algo específico porque no conocemos el contexto del paciente. Sin embargo, si nos vamos como dando diferentes áreas, yo no lo quitaría en estudiantes, ni de broma. ¿Por qué? Porque se encuentran todavía utilizando su cerebrito todo el día, es cansado, van a terminar fatigados, les va a dar mucha hambre y esto puede empezar a sugerir otro tipo de deficiencias. Ese como primer punto. ¿En quién sí los modificaría? Como comentaron en el episodio anterior, a, al paciente epiléptico y no sería solamente de quitárselos de golpe. Eso se debe de calcular específicamente por edad, por sexo, por actividad, por a lo mejor tipo de padecimiento, duración de las crisis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser sumamente específico. Y bueno, en este caso, no como conclusión respecto a los carbohidratos, pero sí se debe de mencionar que no debería de verse como un enemigo. Si estamos hablando que podría ser o que es un combustible para nuestro cerebro, pues va a hacerlo funcionar de manera adecuada. La filosofía de una alimentación saludable para mí sería el balance, ya que las restricciones son peligrosas. De nada sirve restringir por mucho tiempo los carbohidratos para que a la primera de cambios se reintroduzcan y se reintroduzcan de manera agresiva o de una o comer mucho en poco tiempo, etcétera, etcétera. Así que yo no los quitaría solamente en casos muy específicos, como por ejemplo también los pacientes con enfermedades crónico no transmisibles que mencionaba también anteriormente, que son un paciente que vive con diabetes, por ejemplo, sí se va a recomendar que se module la cantidad, sin embargo, en casi nadie se quita. Así que esa sería mi respuesta y mi postura ante quitar los carbohidratos. Y diste un punto súper clave, ¿no? Con esto de, pues tampoco satanizarlos. Que al final de cuentas, todos los alimentos existen por algo. Que claro, también nos hemos obligado un poquito a evolucionar con lo que comemos de repente, pero pues al final de cuentas podemos obtener beneficios y justo, ¿no? Como tener bastante precaución, creo yo, en el tema de tener una buena relación con el alimento, que otra vez nos va a acompañar pues toda nuestra vida. Otro punto que también nos preguntaban es sobre las proteínas vegetales y cómo pueden llegar a influir en las hormonas. En este tema, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? Bueno, en este caso hubo un boom hace un tiempo acerca de las proteínas vegetales, cómo se iban a utilizar, qué iba a sustituir, cuánto tenía que comer, o sea, el tema de equivalencias, cuánto como para que equivalga a un bistec de origen animal. Sin embargo, cuando yo hablo de proteínas vegetales, hay que revisar las etiquetas, siempre. Y eso debería ser parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque no sabemos qué estamos ingiriendo. A lo mejor vemos unas galletas muy bonitas, muy coquetas, pero no sabemos qué tienen. Entonces, hay que revisar los componentes de la proteína en cuestión. Se sabe que la soya es un componente frecuente en sustitutos de carne, fórmulas, sustituto de proteína, etcétera, etcétera. Y aunque no hay suficiente información de su efecto, se presume que puede disminuir los niveles de algunas hormonas, pero sería muy aventurado decir de cuáles específicamente. Sin embargo, en mi caso, yo siempre voy a recomendar una proteína de origen animal, ya que sobre una vegetal, pues no está la misma cantidad de proteína y busqué algunos ejemplos. Se presume que, por ejemplo, 100 gramos de tofu, el tofu es
una proteína vegetal bastante interesante que se puede cocinar de diferentes formas. Sin embargo, nos va a dar 17 gramos de proteínas, mientras que un bistec, un filete de cualquier alimento de origen animal, o bueno, no de cualquier, sino pensemos en a lo mejor un bistec de res promedio, nos va a aportar un 25 gramos. Entonces, siento que también puede afectar un tanto a nuestro bolsillo y hay que recordar que la nutrición es buena y debe haber para todos, ¿sí? No, un alimento que resulte muy caro no debería de justificar o no si voy a consumir proteína. Entonces hay que tratar de que sea no lo más barato, porque tampoco se trata de buscar las cosas baratas, sin embargo, de que sea sostenible para nosotros y que podamos tener un costo y un beneficio similar. Y es que desde esta parte me parece bien importante porque a final del día, tanto los que tienen mucho dinero como los que tienen poco dinero, pues tienen que comer. Entonces me parece que es bien importante el hecho de que podamos aprender a tener una alimentación equilibrada, acorde también a nuestras posibilidades, ¿no? Entonces me parece que eso también es súper importante y que incluso este, algo que mencionaban ya tomando en cuenta esta parte de las hormonas, también nos preguntaban si había como algunos alimentos que afectaran las hormonas, en donde se pudiera ver como un desequilibrio o que incluso pues llegaran a tener más que el desequilibrio como un impacto más positivo, en donde ciertos alimentos pues nos puedan ayudar a equilibrar pues estas hormonas, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico o en algunas otras alteraciones. Bueno, aquí la afectación hormonal es multifactorial, porque podemos entenderlo desde procesos que se hacen estéticos, a lo mejor a que no duermo las horas necesarias, y digo, habría que cuestionarlos y habría que saber si realmente sucede así, y todo esto debe estar documentado para que alguien pueda decir hace daño. Sin embargo, desde un descanso deficiente, estrés crónico, enfermedades del sistema endocrino, o sea, que tenga que ver con nuestras hormonas, nos van a afectar. Ahora, los alimentos ultraprocesados, los edulcorantes, como podrían ser estos sustitutos de azúcar, a la cafeína que estimula la producción de cortisol, que le llamábamos la hormona del estrés, etcétera. Asimismo, podemos utilizar la nutrición a nuestro favor y procurar alimentos ricos, por ejemplo, en fitonutrientes. Los fitonutrientes se van a encontrar las isoflavonas, que se encuentran en legumbres, que podría ser a lo mejor en frijoles, en habas, en lentejas, los polifenoles que los encontramos en el té verde o en los frutos rojos, y los carotenoides son los que les da todo este color a las verduras, por ejemplo, a las zanahorias, al betabel, nos van a ayudar a regular, pero no hay como tal un alimento que diga va a subir tal índice bioquímico de una hormona, sino un bien general, como bienestar general, y recordar que si estamos haciendo lo principal, que sería el descanso, de forma deficiente, puede haber alguna alteración. Cuando mencionaba algún proceso estético, lo han estado estudiando, pero hay muy poca información todavía. No hay nada que establezca qué hace daño y qué no. Sin embargo, lo menciono como un tema que a lo mejor lo hacemos de forma casual, normal, lo vemos muy naturalmente y resulta que podría afectar a nuestras hormonas. Así que sí se puede utilizar alimentos a favor, como los que mencionaba anteriormente, y los que deberíamos evitar, pues son los que nos han restringido durante toda la vida. La cuestión de los alimentos ultraprocesados, algo que tiene tantos conservadores, pues precisamente se va a utilizar en casos muy específicos, pero si son frecuentes en nuestro consumo, sí que baja la masa muscular, etcétera. Hay alteraciones, les iba a llamar químicas, pero en este caso serían hormonales, pues es un todo completo.
Y de los alimentos sí se pueden utilizar a favor, pero no sería la primer, sería un, vamos a decir, una ayuda, no algo como tal neto. Y que de alguna u otra forma estamos como recordando o repitiendo esta parte, ¿no? De no generalizar, de pues ser bastante cuidadosos, ¿no? En el tema de acudir con profesionales. O sea, a final de cuentas, el decidir, ok, y también, punto clave, ¿no? Desde el video pasado, han habido ciertas recomendaciones como la toma del sol, como en qué alimentos podemos obtener qué cosas, pero pues justamente, ¿no? Tampoco vamos a basar la vida en comer solamente zanahorias porque ayudan a tal cosa, sino es justamente algo que sea personalizado y equilibrado. Punto importantísimo. Y Bren, ahorita que te escuchaba, me llegaron dos dudas. La segunda creo que la olvidé, pero ahorita te lo pregunto, no importa, ahorita surge otra vez. La otra, ¿qué opinas sobre el tema de las personas que comen solo frutas? Soy bien honesta, yo lo sé porque lo vi en un TikTok. O sea, vi un TikTok de una chica que era como de la, como frutívora. Híjole, o sea, yo veía cantidades enormes de fruta que digo, la fruta económica no es, pero también sé que tiene niveles de azúcar altos, bueno, fructosa, y por otro lado, no sé, dudo que tenga los nutrimientos necesarios, aún con la cantidad de fruta que consumía. ¿Sería sostenible? ¿O qué opinas de esta parte? Bueno, la verdad es que aquí volvemos a agradecer o no agradecer tanto que haya tanta información y que se presuman tantos estilos de vida. ¿Por qué? Porque lo que a mí me funciona no le va a funcionar a alguien más. Sin embargo, en casos tan específicos como los llamados frutívoros, se me hace muy irresponsable, muy irresponsable y creo saber qué parte de TikTok salió eso, porque lo topé en algún momento. ¿Y qué pasa? Se me hace terrible que todo esto esté tan al alcance de todos, ¿sí? Porque si bien las frutas, es que no sé, depende cómo amanecemos un día, porque nos decimos las frutas son pésimas a partir de las 5 de la tarde, o solamente puedes consumir tales jugos, o esto, o sea, no sabemos de qué lado nos vamos a despertar en cuanto a las frutas. Las frutas son alimentos ricos en vitaminas, tienen diferentes nutrientes, sin embargo, no se puede llevar una vida saludable con solamente frutas, porque volvemos a los inicios y a las principales razones de una dieta balanceada, tiene que ser variada. Por muchas frutas que le metieras, por muchos colores que hubiera en estas frutas, no va a ser suficiente, porque es solamente un grupo de los 5 grupos que tenemos en el plato del bien comer. Entonces, de hecho, el plato del bien comer surgió con esa intención, de que tú dijeras, ok, ¿qué tengo aquí a la mano? Ah, pues esto, y ya agarré varios grupos. Si solamente nos cerramos a que sean solo verduras o solo frutas, sí va a haber una descompensación, como le llaman, pero que se traduce a una deficiencia de nutrientes. Entonces, no la apoyo, no estoy de acuerdo. Me parece irresponsable que se difunda y puede difundirse, ok, como un estilo de vida, pero yo no lo recomiendo. Así que, no. Y que incluso esto que mencionan de los fructívoros, ¿sí? Ah, y me parece que en muchas ocasiones se llega a satanizar o darle un peso diferente a diferentes alimentos. Por ejemplo, lo que se mencionaba, ¿no? De los carbohidratos, que si vamos con la tía y le dices, es que quiero bajar de peso, deja de comer tortilla. Es que deja de comer X cosa, ¿no? Y que incluso eso llega a tener un impacto importante en cómo es nuestra relación con la alimentación, cómo, pues, cómo nos alimentamos, pero más desde un aspecto emocional, en donde incluso, por ejemplo, el hecho de comer tortilla para algunas personas puede llegar a tener un impacto de culpa. Entonces, ¿cómo podría, cómo se podría manejar este, esta culpa por comer, por no comer? ¿Qué se podría recomendar en este tipo de situaciones? Este tema yo creo que sería de mis favoritos,
porque empezamos a hablar de uno mismo. Y de uno mismo me refiero a todo tiene que ser personalizado y lo voy a repetir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque debe de ser así. La relación con el alimento surge desde que nosotros fuimos amamantados, o tal vez no, o que en lugar de amamantarnos nos daban una fórmula láctea, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión está en cómo nos han hecho ver el alimento. Número uno, la culpa aparece porque se le denomina un alimento bueno o malo. Y si nosotros, a respuesta corta, no hay alimentos buenos o malos. Muchas veces uno lo pregunta en alguna conferencia, en alguna clase, díganme algún alimento malo. No, pues una hamburguesa, o no una rebanada de pizza, o no un pastel. Si nosotros sacáramos una lista de ingredientes que conforma una rebanada de pizza, que conforma una hamburguesa, estaríamos encontrando carbohidratos, proteínas, verduras, grasas saludables, y eso, si nosotros lo juntamos, no debería de ser malo. Lo que aquí yo recomiendo en primera instancia es conocer nuestro cuerpo, eh, en ver cómo la saciedad llega a nuestro cuerpo, identificar entre hambre y antojo, porque eso dentro de mis consultas es una parte donde me demoro un poco, porque de nada sirve que vayan diciendo, es que tengo muchísima hambre. Ok, ¿cómo se siente el hambre? El hambre nosotros lo vamos a identificar a través de esta sensación de vacío, de los movimientos estomacales, a lo mejor tengo náuseas, a lo mejor tengo esta sensación aquí como pesada. En cada persona se ve de forma distinta, pero cuando yo conozco cómo se ve mi hambre, doy el siguiente paso a conocer cómo se ve la saciedad. Muchas veces decían, ¿ya no tienes hambre? No, ya me llené. La palabra decir ya me llené es pues muy responsable e irresponsable porque no debes de comer hasta llenarte, hasta sentir que ya no te puedes mover. El alimento es un pequeño momento o la alimentación donde decimos, órale, aquí está lo que vas a consumir para que te dé energía. Si de repente nos da mucho sueño o nos sentimos pesados o eso, podríamos conocer que estamos comiendo arriba de nuestra saciedad. Entonces, conocer ambas partes nos va a llevar a un balance. Y la filosofía que yo tengo en mis consultas, en mi trabajo, es si no hay un balance, cualquier alimento nos va a parecer negativo, cualquier restricción va a ser peligrosa y no vamos a estar bien nutridos. Entonces sería ese el primer punto. Número dos, hay que evitar la restricción. Dentro de las consultas de repente es como, oye Brenda, pero es que a mí me encantan las papitas. ¿Me puedo comer unas papitas diarias? La respuesta quizás estándar es no. ¿Por qué? Porque estás consumiendo muchos cereales. Sin embargo, yo les digo, ok, a lo mejor si de 7 días las consumes, vas a empezar a consumir los 6, y luego 5, y luego 4, y va a llegar un momento en donde ellos van a ver este alimento y no les va a crear la necesidad de que digan, tengo que comérmelas. Va a ser más de una decisión, de ahí va a partir. Finalmente, hay que reconocer los alimentos como fuente de energía, como fuente de nutrientes, como salud. La culpa aparece porque nos están guiando de una forma equivocada. Yo siempre menciono esta parte, las tortillas y el maíz en general son parte de la nutrición del mexicano. No podemos quitarla de golpe. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí significan 2 tortillas, pero yo la acompaño con un poquito de, tal vez de verduras, tal vez de carne, a lo mejor una ensalada de manzana, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor para alguien más esas 2 tortillas es casi todo lo que va a consumir en esa comida. Entonces, hay que ver en qué situación nos encontramos y que para alguien puede ser una guarnición, un acompañamiento, pero alguien puede ser el sustento completo. Entonces, no podemos ser egoístas, no podemos ser crueles. ¿Por qué? Porque la alimentación no se trata de eso. Y sí, para perder peso, yo no diré que hay que quitar la tortilla, sino hay que modular la cantidad de cereales que consumimos al día, por ejemplo, y eso como un
muy, muy vago ejemplo. ¿Por qué? Porque no funciona solamente así. Por eso decían mucho que mi carrera era la carrera del depende, porque sí, porque depende de tus ingresos, depende de tus actividades, depende de tus gustos, depende de absolutamente todo. Entonces, yo trabajaría de esa forma la culpa, pero la principal razón es evitar la restricción. ¿Por qué? Porque lo que no se va a poder doblar de vez en cuando lo intente se va a romper. Y creo que con esta frase, sobre todo del final, nos recuerdas también, ¿no? Que todos son procesos, todo, y que siempre al comenzar un plan alimenticio, comenzar simplemente a cuestionarnos cuándo tengo hambre y cuándo no. Les comento, no me acuerdo si lo había compartido aquí o no, pero cuando yo empezaba yo ponía alarmas, o sea, literal era alarmas porque si no tenía alarmas yo no comía. ¿Y por qué no comía? Porque me acostumbraba a andar en friega. ¿Y en qué momentos sí comía? Por ejemplo, cuando estaba en la licenciatura, que estaba presencial, entonces era de que, pues ya sé que voy al servicio, llego a la escuela, bueno, desayuno en el servicio, como llegando a la escuela y ceno llegando de la escuela, entonces era parte de la rutina. Pero llegó la pandemia, en lo personal fue así de que no como nunca. Ay, me duele la cabeza. Mm, son las 4 de la tarde y no desayuné ni cené. Entonces, pues ya no es como esta parte entonces de volver a la rutina, reconocer cómo nos sentimos y justo, ¿no? O sea, comer de una manera consciente, que es algo bastante fácil de entender, pero a la vez bastante difícil de sentir, creo yo. Pero entran muchos puntos claves, ¿no? No, Bren, que mencionabas, y que incluso, mire, contigo hemos platicado, ¿no? También como que ya sea en el chisme o ya sea incluso aquí también, en este chisme grabado, pero que sí es como algo constante, ¿no? Y eso también me lleva a otro cuestionamiento, que es el que se me ha olvidado a ese rato, sobre el tema de la alimentación en el tema social, que también es todo un tema. Y ojo que dije social, ni siquiera dije tanto familiar o histórico o de temporadas, por ejemplo, pero pues si no, toda la connotación que tiene la comida en todos los sentidos. ¿Qué opinas respecto a esto? Ok, es un tema complicado, muy extenso, pero a grandes rasgos nosotros podríamos revisar que estás en una fiesta, estás en alguna convivencia y de repente se te sale decir estoy a dieta y todos así de ¿por qué? Pero si tú no lo necesitas, ¿por qué? Si no te ves mal, ¿por qué? Espérate, no sabes por qué esa persona está. De hecho, la palabra dieta no se utiliza de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque la dieta es lo que sea que consumimos en el día, sean alimentos nutritivos o no. Entonces, uno no sabe por qué alguien opta por tomar alguna, vamos a decirlo, la atención nutricional. Lamentablemente, todavía no nos hermanamos lo suficiente con la ideología o con el respeto de decir, no voy a opinar de algo que no conozco. Sin embargo, ¿qué hacer? Porque los comentarios no van a desaparecer. O sea, eso es una realidad y creo que más vale estar bien preparados para saber qué hacer o cómo reaccionar a ellos en lugar de asustarnos y ya valió y me paniqué y ya. ¿Qué es lo que yo recomiendo en esta parte? Y es una nota con la que me gusta iniciar mis consultas. Bueno, en la entrega de su primer régimen, estás iniciando un proceso donde puede surgir mañana que ya no quieras. Entonces, que sea tan voluble, por decirlo así, nos obliga a que nosotros tengamos mayor compromiso con lo que nosotros queremos. No vamos a ver el reloj de alguien más porque alguien está perdiendo peso o está ganando masa muscular más rápido que yo. Son procesos completamente distintos. Las personas se tienden a asustar de que alguien modifique su régimen alimenticio. ¿Por qué? Porque el mexicano cómo festeja a través del alimento. Que hay un cumpleaños, hay un pastel. Que es tu cumpleaños, ok, vamos a comer lo que a ti se te antoje. El Día de la Madre, ¿qué se regalan? Galletas, pasteles, además de las flores, claro. Pero en general, todo es a través del alimento. Entonces, ¿cómo lo llevaría yo de la mejor manera? Concentrarme en mi bienestar. Totalmente. ¿Por qué? Porque la opinión de alguien más
no me va a aportar o a quitar algo. Es su opinión y le pertenece, pero a mí me pertenece el control de mi cuidado. Y la alimentación, híjole, somos seres muy festivos de repente. Entonces, también de aquí viene, y vuelvo un poco a la pregunta anterior, hay que conocer nuestro cuerpo. Hay que comer cuando tengamos ganas de hacerlo, no porque estemos conviviendo únicamente, porque si empezamos a convivir de esa manera y a obligar que haya este tipo de ingerir ciertos alimentos, los vamos a necesitar en algún otro momento. ¿Por qué? Porque también nosotros celebramos con el sabor, con ciertos alimentos, con ciertos postres, etcétera, etcétera. Entonces sería ser fiel muy a nuestras creencias sin importar lo que diga el resto. ¿Por qué? Porque somos procesos completamente distintos y ambos merecen respeto. Y que algo que acabas de mencionar y bien importante es el alimentarnos desde ese amor hacia nuestra persona y desde esa responsabilidad que voy a tener conmigo misma o conmigo mismo, porque al final del día pues es nuestro cuerpo y las otras personas pueden estar hablando, pueden estar diciendo, pero incluso desde el desconocimiento que pues eso también puede llegar a ser bastante común, que nos podamos enfrentar a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, el poder también hablarnos con respeto a nosotros mismos desde estos procesos, como bien mencionabas, que pues el hecho de tener un régimen alimentario diferente, pues eso nos va a mover todo, ¿no? Y que incluso ya para ir cerrando así de manera súper breve, ¿crees que existan como algunos alimentos que, por ejemplo, las personas que ya están diagnosticadas como tal con depresión o ansiedad tengan que no omitir, pero sí disminuir el consumo? Ok, cuando hablamos de limitar en ciertos pacientes, entiéndase depresión, ansiedad, yo optaría por evitar bebidas energéticas. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen una mezcla entre cafeína, taurina, etcétera, y eso puede hacer que nuestro cuerpo se sobreestimule. Entonces, serían de las que quitaría. El café, evitarlo. Y bueno, aquí con el café hay un tema. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cafés que solamente literal es el café, un sobrecito de edulcorante tal vez y un chorrito de leche, pero también tenemos los que son súper altos en azúcares. Yo trataría de modular el consumo tanto de azúcar, de grasa, en este caso de sustancias como podría ser cafeína, teína y tal vez podría ser bueno, eso dentro de los alimentos, porque sabemos que no se recomienda el consumo de alcohol, al ser una sustancia que va a ser depresora. Entonces, esa sería como lo que yo llevaría un poco. Y si queremos que nuestra salud mental pues esté mejor, hay que buscar alimentos con vitamina D. Hay que buscar tomar ese rayito de sol, hay que buscar a lo mejor frutos secos, nueces mixtas, etcétera, pescados, el aceite de olivo crudo, yo siempre lo recomiendo crudo, ¿por qué? Porque sí tiene buen punto de humo de cocinarse y bla, bla, bla. Sin embargo, tiene mayor beneficio cuando se consume crudo, ya sea como una vinagreta, ya sea como un aderezo, etcétera, etcétera. Sin embargo, serían los alimentos que yo trataría de utilizar si el propósito fuera, además, no solamente le dejo toda la tarea a la alimentación, sino al ejercicio. El ejercicio nos va a ayudar a que todas estas hormonas, a que todas estas emociones que se encuentran todavía encapsuladas se produzcan y puedan obtener un mejor estilo de vida estos pacientes. Y justo no con este punto también de, bueno, lo que comentabas a grandes rasgos, volvemos a este punto específico de ser bastante conscientes, ¿no? Creo yo, de prestar atención también a cómo nos sentimos con ciertos alimentos. Por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que el alcohol, perdón, es estimulante porque me siento más activo, porque me da energía o porque esto, porque el otro, pero es importante cuestionarnos, ¿realmente nos sentimos así o únicamente
nuestro filtro, vamos a decirlo de una forma digerida, nuestro filtro disminuye y por eso me expreso diferente. O por eso de pronto me quiero subir a la mesa o me pongo a llorar con la canción de banda o lo que sea. Pero es justamente entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y que creo que es algo que a lo largo de estos dos videos ya hemos ido reconociendo y mencionando y te agradezco mucho, te agradecemos mucho que hayas tocado temas tan importantes, ¿no? Desde distintas perspectivas y que también personitas que nos están viendo, gracias por mandar sus preguntas, que si se fijan estuvieron presentes e hicieron que surgieran otras, entonces pues perfectísimo. Pero bueno, de nuevo muchísimas gracias. Queríamos pues agradecerte, Brenda, por toda esta información que me parece que es bastante útil y que nos da esta vista de que tenemos que tener este trabajo multidisciplinario porque no solamente es la comida, sino también lo que yo siento con esa comida. Y pues me parece que fue información bastante valiosa. Y pues muchas gracias por tu tiempo que nos brindaste con esta entrevista, podcast, como se llame. Que me parece que es bastante útil la información. Y pues de nuevo agradecerte mucho. Ya a las personas, si tienen más comentarios, más dudas sobre estos temas, pues ya igual que nos lo hagan saber para tal vez un futuro, si podemos como abrir como algún otro tema, ¿no? Entonces, pues creo que por hoy sería todo. No sé si tengan como algún otro comentario. Bueno, yo darles las gracias. La verdad es que es un espacio bastante agradable. Se me fue el tiempo rapidísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba bastante cómoda. Ojalá lo que les pude aportar nos ayude en el proceso y que como trabajo multidisciplinario podamos seguir mejorando vidas. ¿Por qué? Porque digo, si la actividad la salva, si la terapia psicológica la salva, el alimento también lo hace. Entonces, mientras trabajemos de la mano como profesionales de la salud, estaremos modificando ciertas cuestiones que tal vez venimos arrastrando desde hace algunos años. Sin embargo, estoy muy agradecida de poder haber estado aquí y pues a la orden. Muchísimas gracias. Y ahorita, Bren, que comentabas, ¿no? Esta parte de todo lo que implica el cuidarnos, el salvarnos constantemente, es ser bien honestos, ¿no? También con todo lo que nos representa y que tal vez puede llegar a ser agobiante, por ejemplo, comenzar a modificar una conducta, una rutina que ya vimos que puede no ser la mejor, pero que siempre es un buen momento para empezar, no tiene que ser lunes, no tiene que ser enero, no tiene que ser inicios de mes. Siempre es un buen momento, siempre y cuando estemos conscientes de la decisión que queremos tomar. Entonces, solamente invitación, ya sea a obtener un plan personalizado, comenzar a cuestionarnos como tal, cómo estamos, qué queremos, cómo nos sentimos, y autoconocimiento y autocuidado también, ya saben, siempre banderitas aquí. Pero bueno, igual a las dos, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes siempre. Me encanta el chismecito con ustedes. En separado y ahora también, estuvo padrísimo. Así que muchísimas gracias a las dos. Sí, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado hasta este punto y pues nos estaremos viendo la próxima semana con algún otro video. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y yo, Bye. bye.